Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe esta noche especial de viernes 23 de marzo. Tenemos dos invitados que usted conoce muy bien. Se trata de Guillermo Cuéllar, antropólogo y músico. Bienvenido, Guillermo. Gracias, María Teresa. Y Paulino Espinosa, quien también es músico. Bienvenido, Paulino. Muchas gracias. Y en esta nueva edición de Gente de Opiniones, pues vamos a conversar con ellos sobre la vida y obra de Monseñor Romero y queremos ponerle en contexto la nota. Al son de cánticos, alabanzas, consignas y alegría, cientos de salvadoreños y centroamericanos participaron de la peregrinación de la luz realizada por la Fundación Romero en honor al beato Óscar Arnulfo Romero, como parte de las actividades que se realizan en el país en vísperas de la canonización del profeta. La presencia de extranjeros en el evento, que partió de la Plaza al Divino Salvador del Mundo y recorrió la Alameda Roosevelt, confirma que el mensaje del Santo de América traspasa fronteras. La convocatoria que se ha hecho en el Divino Salvador del Mundo, en el cual pues hay una participación cultural. A continuación, como segunda parte, vamos a salir en la tradicional peregrinación de la luz, en la cual se han colocado 3 estaciones con problemáticas juveniles, que también lo van a realizar la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis. El mensaje de Monseñor Romero es muy conocido aquí en El Salvador, pero en Centroamérica ha sido muy poco, pero se ha ido extendiendo más como patrono de la Jornada Mundial de la Juventud. En sí, la Iglesia panameña se está tratando que se reconozca la presencia de Monseñor Romero, sus acciones, su estilo de ser iglesia, especialmente en Centroamérica, este continente tan empobrecido y de tanta desigualdad, y una de las cosas que luchaba Monseñor Romero. Para nosotros Romero es santo, el pueblo lo ha canonizado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La iglesia oficializa lo que el pueblo ya viene viviendo desde hace muchos años, ¿no? Conocí a Monseñor Romero hace unos 18 años, estando en Honduras, y es un referente para la iglesia latinoamericana y universal ahora. El pastor salvadoreño se caracterizó por su lucha constante a favor de los pobres y la denuncia contra la injusticia social. Pero creo que se hizo un gesto de justicia. La iglesia lo reconoce santo, el pueblo lo reconoce santo. Suficiente justicia para aquellos que aún no queda el rostro por cobardes por lo que hicieron a Monseñor Romero. La vida de Monseñor Romero es una vida para gente joven o al menos para espíritus jóvenes, ¿verdad? Y esa vida de profunda libertad, de gran capacidad crítica frente al sufrimiento ajeno, de solidaridad con los pobres, es una vida de generosidad impresionante. Y si algo tienen los jóvenes como capacidad es la generosidad. En ese sentido, que los jóvenes estén presentes en esta fiesta de la generosidad, que es el recuerdo de Monseñor Romero, me parece espléndido. 38 años después de su martirio, el mensaje continúa vigente. Los jóvenes necesitan modelos de referencia y en Romero encontramos un modelo estupendo de esa referencia de una santidad política. Y ojalá que para el pueblo salvadoreño, para Centroamérica, para el mundo, el declarar a Monseñor Romero como santo sea una inyección de esperanza, de ilusión para seguir luchando, porque si Monseñor Romero dio la vida, no la dio en balde. La actividad organizada por la Fundación Óscar Romero contó con la participación de sacerdotes, jóvenes, adultos, niños y laicos que reconocen el legado del obispo, que tuvo una opción preferencial por los pobres. Bueno, como sabemos, Monseñor Romero sigue moviendo a la población salvadoreña en esa manifestación que veíamos hace un momento. Pero quisiera que Guillermo, como antropólogo, como salvadoreño, como alguien que es un cantautor, compositor de música de Monseñor, le contara a la audiencia quién fue Monseñor Romero. Bueno, mira, yo te puedo contar desde mi perspectiva personal, ¿verdad? La verdad es que definir a cualquier persona es muy difícil. Una persona es multifacética. Yo era un muchacho muy joven cuando yo lo conocí. De lo que yo recuerdo es a un monseñor, primero en Santiago de María, cuando era obispo de Santiago de María, y yo trabajaba en pastoral juvenil y con mucha reticencia le fuimos a tocar la puerta para obtener su permiso de hacer un encuentro juvenil en su diócesis. Íbamos prevenidos porque nos habían dicho de que
era un obispo conservador, te estoy hablando de antes que fuera él arzobispo de San Salvador. Y lo que recuerdo es que él nos recibió y nos escuchó. Lo cuento porque mucha gente tiene la idea de que Monseñor Romero se convirtió, cambió cuando estuvo aquí en San Salvador, pero el proceso de cualquier ser humano es un proceso largo y ya hay gente que ha avanzado en eso, ¿verdad? De que Monseñor Romero era una persona que tenía su propia historia de apertura y de mucha identificación con el trabajo de la institución eclesiástica. Luego yo lo conozco ya cuando es arzobispo, yo trabajé en la radio católica, luego también fui miembro del secretariado ejecutivo de la comisión de pastoral que él fundó y lo veía todos los días, pero como mi jefe, digámoslo así, ¿verdad? La verdad es que mucha gente me ha preguntado, ¿y tú fuiste amigo o fuiste cercano, Monseñor? Yo les digo, honestamente, mi relación con Monseñor, la que yo más entrañablemente recuerdo es a través de la música, ¿verdad? Ahí sí yo le guardo un gran cariño a mis recuerdos, porque Monseñor no estaba preparado para entender el fenómeno de la música en las comunidades cristianas. Y yo creo que él fue superando una serie de reticencias que yo sentí en carne propia cuando él en muchas ocasiones me reclamaba por ciertas letras, ciertos temas que yo cantaba en las comunidades y se cantaban con mucho entusiasmo, pero ahora entiendo que él sufrió un proceso también en ese fenómeno. Claro. Digamos que por ahí más o menos un poco mi experiencia personal. Pues sí, porque como sabemos, siempre se cuenta la historia de que Monseñor Romero tuvo una conversión a partir del asesinato de Rutilio Grande, corre el año 77, y en ese sentido también, Paulino, en lo que tú recuerdas de esa época, hablemos del año 77, ¿qué significó para ese momento Monseñor Romero? Bueno, sinceramente, yo nunca he creído en esa tal conversión, ¿verdad? Yo no conocía a Monseñor Romero sino hasta que está como arzobispo, pero mi nana, que era de apellido Galdames, tenía un vínculo familiar con él, entonces ella, desde que yo era niño, ella nos contaba de su pariente, que era un sacerdote importante. Creo que nunca te he contado de eso, no, nunca, ¿verdad? Ahorita. Blanca Galdames. Vaya, Blanca primicia, Galdames. aquí hay gente. Es una faceta oculta. Sí, Blanca Galdames se llama, todavía está viva. Y luego nuestro encuentro con Monseñor fue, bueno, primero con Rutilio, porque Rutilio se le ocurrió celebrar en el año 75 la fiesta del maíz, ¿verdad? Llegó el Quinteto Tiempo de Argentina a Aguilares y ellos cantaron ahí una canción que impactó a la gente. Quinteto Tiempo en aquel momento, de los 70. Quinteto Tiempo, en mayo del 75 tuvo que haber sido, y ellos cantan, las canciones que impactan a los campesinos no son El pueblo unido jamás será vencido, ni venceremos, sino que es fiesta de guardar. Hoy día domingo, Señor, yo quiero glorificarte, arando de sol a sol la tierra de otro y de balde. Eso es lo que impacta a los campesinos. Y yo era Marañón del Quinteto Tiempo. El Marañón es el que carga los instrumentos de los músicos. Cables y pone. Luis Córdoba, que vive en Ecuador, porque la técnica del buen marañón es conseguirse otro marañón. Entonces Luis Córdoba, que era el marañón, pues me llevó a mí para que yo le marañoneara a él, ¿verdad? Entonces, en Aguilares, luego en el 76, ya fuimos como Yolocán Baitá a cantar a la fiesta del maíz en Aguilares, y el 77 ya no pudimos llegar, ya habían asesinado a Rutilio y fue la invasión el 17 de mayo. Correcto. Del 77 en Aguilares, ¿verdad? Entonces Rutilio Grande también pues había sido un sacerdote importante en el externado. Nosotros dos estudiamos en el externado,
Y Monseñor, para mí, él siempre fue un hombre bueno, un hombre de cara a su pueblo, ¿verdad? Recordemos que él abrió las puertas del Palacio Arzobispal en Santiago de María para que los campesinos que llegaban a cortar café pudieran dormir en un lugar por lo menos más caliente que la calle, ¿verdad? Entonces, era un hombre sensible y por supuesto que todos vamos evolucionando y cambiando en la vida, pero Monseñor, lo que él fue entendiendo es la realidad del país en que vivía. Y claro, al ir entendiendo la realidad, uno va asumiendo un compromiso, como decía el padre Yacuría, cargar con la realidad, ¿verdad? Encargarse y hacerse cargo. Entonces, ¿qué hizo Monseñor? Pues se hizo cargo. Él debe haber dicho, ¿y quién le toca aquí actuar en esta situación? Claro. Dijo, a mí, pues, ¿y a quién? ¿Verdad? Y entonces él se puso al frente de su pueblo. Y creo que eso fue maravilloso porque nosotros lo vimos, ¿verdad? Es que realmente ustedes son afortunados de tener esa trayectoria, en aquel momento una edad de juventud. Hablamos de que los años 1977 a 1980, cuando la represión en el país era muy dura, era muy fuerte. La juventud que nos está viendo ahora, saludamos a Tony Merino y León Valladares, que les saluda en el programa, que como dice Paulino, significaba hacerse cargo, de encargarse, tomar un compromiso. ¿De qué manera, Guillermo, podían ustedes ver ya a Monseñor Romero como un líder comprometido con su pueblo? Bueno, fíjate que por mi experiencia y mi formación en el colegio, una formación religiosa y luego hasta incluso con cierta vocación sacerdotal, yo nunca vi a Monseñor Romero como un líder, te lo digo honestamente. Yo lo vi como alguien, que ejerció una gran influencia a través de la radio, y eso me gusta mucho porque yo soy un hombre que también en mi vida he trabajado en radio. Radio apasionado. Sí, completamente, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Yo aprendí a hacer radio en la radio católica en época de Monseñor Romero, entonces yo sí lo veía a él como un hombre que fue ascendiendo de manera muy sincera, honesta, fue aprendiendo. Yo sí tengo recuerdos de Monseñor Romero como una persona abierta. Yo creo que es como Paulino dice, creo que la virtud de Monseñor Romero está planteada de su propia personalidad y su propia historia personal, pero yo creo que el gran valor de él es su apertura a la realidad, y que fue como más sensible de lo que había sido siempre hacia la gente más pobre y más humilde, a los campesinos. Eso ya lo traía él, o sea, no es que lo adquirió tarde, digámoslo así. Entonces, yo nunca lo vi como líder, lo vi como un pastor. Yo era alguien con militancia eclesial, ¿verdad? Dentro de la iglesia era muy activo, tenía una responsabilidad a un determinado nivel, incluso en la estructura eclesiástica como laico. Entonces siempre lo vi como un pastor, ¿verdad? Encargándose de su pueblo, así lo vi. Muy bien, vamos a ir al primer corte. Al volver no vaya a cambiar de canal, porque nos va a regalar una canción Guillermo Cuellar. Ya regresamos. Nos piden milagros allende el mar, historias grandiosas para no dudar.
del juicio de quienes le vimos pasar, amando a su pueblo y moviendo a pensar. Los ojos humildes supieron brillar, los paralizados pudieron marchar, los siempre olvidados ganaron lugar, los templos de piedra se hicieron hogar. Proclamen lo santo, proclamen lo santo, proclamen lo santo, haciendo sanar los ríos de llanto, mordaza y espanto. Proclamen lo santo, siguiendo su andar. Es solamente un pequeño fragmento de la canción completa, Proclamen lo santo. Ya vamos a conocer cómo nace esta canción, pero antes, Paulino, ¿de qué forma impacta en ustedes como jóvenes el 24 de marzo de 1980, cuando Monseñor Romero es asesinado justo dando además una misa? Bueno, yo nunca voy a olvidar ese momento. Esto es algo que nunca hemos hablado con Guillermo, por cierto. Yo iba en un bus de la Ruta 11 pasando justo debajo de la pasarela de la Universidad del Salvador, esa que era curva, no sé si todavía existe. ¿Todavía está? En la Ruta 11, pasando justo por ahí, cuando en el radio del bus dieron la noticia, eran apenas las 6 de la tarde, y dijeron, han asesinado a Monseñor Romero. No sé cómo llegó la noticia tan rápido, si fue más o menos la misma hora en que lo mataron, pero yo no podía creerlo, ¿verdad? Lo estaba oyendo en el radio y en lo que llegué a la casa, pues nunca he podido olvidar ese momento, ¿verdad? Y me imagino que fue un impacto colectivo. Un impacto en silencio, colectivo y al principio de incredulidad, ¿verdad? Yo llego a la casa y le pregunto a mi mamá, dicen que mataron a Monseñor Romero, y a ver las noticias. Es un momento que nunca podré olvidar, por supuesto, pero Monseñor Romero ya nos había impactado desde antes. La muerte de él, por supuesto, que nos marca. Lo primero que yo pensé es algo que mi hermano Andrés, él me ha dicho que él pensó lo mismo. Si mataron a Monseñor Romero, aquí pueden matar a cualquiera, a todos, ¿verdad? Es algo que fue un pensamiento también colectivo que surgió. ¿Qué viene después? Yo siempre he pensado que ellos querían provocar un levantamiento, una insurrección del pueblo, provocar un baño de sangre, ¿verdad? No contaron con que nosotros estábamos absolutamente bien organizados, ¿verdad? La organización que teníamos era una organización sin precedentes, en mi opinión, en América Latina y en todos los sectores de la sociedad, y si de algo vale jactarse, pues nos jactamos de eso, ¿verdad? Yo dije hoy en la ISAX en la mañana que nosotros aprendimos eso de los campesinos, a organizarnos, a saber... FECAS, UTC, FECAS, la Federación de Campesinos Cristianos, FECAS, la Unión de Trabajadores del Campo, Andes 21 de junio, ¿verdad? Los estudiantes de secundaria, universitarios, etcétera. Entonces ese impacto, digamos, el dolor que nos causó la muerte de Monseñor Romero rápidamente se convirtió en estructura de respuesta popular, ¿verdad? Yo había estado en la misa de Rutilio Grande haciendo una valla para que pudiera pasar el ataúd 3 años antes, ¿verdad? Que jóvenes hicimos esa valla para que pasara el ataúd y
pero esta respuesta fue totalmente... Que fue el 12 de marzo de 1977. De 77, sí. Entonces, en esta ocasión fue totalmente distinto. Lo que sí no esperábamos era también la masacre durante el entierro. Sí. No esperábamos, digo, en términos personales, emotivos, subjetivos. Organizacionalmente sí lo esperábamos porque estábamos preparados, ¿verdad? Si no, yo no sé cuánta gente más hubieran sido masacrados ese día, ¿verdad? El ingeniero Paul escribe en Facebook un testimonio de que él estuvo allí, ¿verdad? Y que cuando se presentó la dirección de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, todo el mundo los recibe y los aplaude, pero que esos mismos dirigentes fueron los que orientaron el rescate y el retiro de la gente en medio de la masacre. Y entonces esa respuesta organizada es algo que la sociedad salvadoreña supo dar. Ahora, el golpe de la muerte es algo que todavía no nos recuperamos, ¿verdad? Por eso, adelantándome a lo que Piquín va a decir, para mí esa canción es profética. Sí, ¿verdad? Queremos que nos cuente, Guillermo, lo mismo, o sea, ¿cuál fue, cómo recibes la noticia en ese momento, 24 de marzo de 1980, y el por qué y cómo de esa canción? Vaya, ese fue un día lunes. Yo ese día lunes salí de viaje pastoral, íbamos Monseñor Ricardo Urioste, el padre Fermín Moriones, que estaba en la parroquia de la Miramonte, iba tu servidor y otra persona más. Íbamos a dar un cursillo pastoral a una parroquia en Tamanique y nos fuimos de mañana y estuvimos todo el día en Tamanique. Cuando veníamos de regreso, yo venía manejando el vehículo, Monseñor Urioste iba a la par mía, el padre Fermín atrás, y cuando íbamos ya más o menos entrando a la parte de la ciudad de San Salvador, ahí en el radio justamente, ¿verdad? Ahí un poco parecido a lo que te pasó a ti, que en la radio nos dimos cuenta, y entonces lo que inmediatamente Monseñor me dijo es: anda, déjame a la casa, yo quiero prepararme porque yo me voy rápido y te llevas el carro al arzobispado. Entonces yo lo pasé dejando y yo me fui a la casa primero, igual que vos. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá me recibe y ella es la que me dice. Y yo solo recuerdo de que al llegar a la casa agarré una pequeña valijita, puse algunas prendas de mudanza, de muda, y me fui de la casa y no regresé en una semana completa. O sea que yo me fui al arzobispado y me puse a la disposición de todo lo que había que hacer. Y pasé toda esa semana fuera de casa, sin hablar con mis padres, con mi familia, yo me olvidé de todo. Estabas haciendo tu duelo, ¿no? Yo creo que sí, fue la manera de solventar el impacto activando, pero también como yo era, digamos, parte de la oficina del arzobispado y tenía una responsabilidad, entonces yo me sumé a todos los demás y entonces hasta el día en que fue el entierro yo estaba ahí. Pero digamos que la música me dio la oportunidad de estar en las gradas de catedral, o sea, yo no estaba en la calle, yo estaba cantando con el coro. Entonces estábamos en la parte de las gradas donde estaban los sacerdotes y yo veía a la muchedumbre, por supuesto, desde las gradas, y por eso digamos que yo no viví la experiencia traumática de haber estado en esa masa de gente que después enfrentó lo que ya Paulino contaba. Mataron, fue una desesperación impresionante y yo al único que recuerdo ya dentro de la catedral es a Monseñor Sergio Méndez Arceo, porque él mexicano había sido uno de los tantos obispos extranjeros que se habían apersonado, solidario, y entonces la gente le decía: bájese, padre, bájese, porque era tan alto.
Sí. Era tan alto él y tan visible que la gente misma se daba cuenta de que él estaba en riesgo de los francotiradores. Sí. Y la gente le decía, bájese, padre, le decía. Obispo de Cuernavaca, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Y nosotros lo conocimos también en Cuernavaca con Paulino. Y me recuerdo de eso, recuerdo cuando empezaron a meter a las primeras gentes. Recuerdo que eran básicamente mujeres y niños los que estaban llevando ya muertos. Y recuerdo el golpe de las palas abriendo apresuradamente un nicho, apresuradamente, para meter el ataúd. Y yo creo que la preocupación era de que iba a ser un caos total y que hasta dentro de la iglesia iba a pasar algo que había que resguardarlo. Y eso es lo que yo recuerdo, así ahorita. Ajá. Bueno, yo ni modo, tengo que recurrir a la memoria, esa memoria que además con el paso del tiempo de repente nos traiciona, nos olvidamos claro. de situaciones precisas, pero ya decía Guillermo que la música, el arte con Monseñor Romero. Quiero, antes de que nos cuentes cómo se escribe la canción, Paulino, ¿cómo valoran ustedes entonces también la presencia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en las artes? Bueno, fue bien curioso porque Monseñor Romero era un hombre campesino, ¿verdad? Que nació en una población de las menos favorecidas de este país, refundido en el norte de San Miguel. Pero es un hombre que la misma vida en la iglesia le permitió abrirse claro. Al mundo. Entonces, yo siento que Monseñor fue en este proceso también abriéndose a la juventud y abriéndose al arte y particularmente a la canción. Con el Yolocamba nosotros tuvimos 2 encuentros claves con él. Aquí cerca del colegio Ricaldone hay una comunidad cristiana, no sé si todavía existe, el Paraíso, una comunidad hecha por autoayuda. Los 5 de agosto, Monseñor siempre llegó a esa comunidad y nosotros 2 años consecutivos estuvimos cantando cuando él llegaba, ¿verdad? Y por supuesto que nos quitaba el público, nosotros en la tarimita ahí tocando con charango, Franklin, y Roberto con su tamborcito, yo con la guitarra, y Manuel cantando, y aparecía Monseñor y hasta los chuchos se iban. Y nos quedábamos, ¿y aquí qué pasó? Ah, ya viene Monseñor, decíamos. Y entonces él después con la gente era increíble, ¿verdad? La manera en que se relacionaba. Pero sobre todo, él fue un hombre de las comunicaciones. Él entendió perfectamente el papel de la radio y gracias a eso, por ejemplo, grupos como Guaraguao, la Misa Campesina Nicaragüense, Luis Enrique, Mercedes Sosa, y haría una lista larga, son tan conocidos en el país porque en la YSAX esa música se pasaba. Incluso canciones del Yolocamba se llegaron a grabar a la radio y a pasarse al aire, ¿verdad? Guillermo tenía un programa que se llamaba ¿Qué pasa en el mundo?, por cierto, y mucha de esta música, Ángel Parra, fue la primera vez que la escuchamos, entonces fue un hombre muy abierto a esto, y también en las comunicaciones el papel del periódico, ¿verdad? Orientación, que me dicen que todavía existe. Claro, todavía. Me acabo de enterar de eso. Entonces, mira, Monseñor vivió un proceso que tiene muchas aristas, y por eso es que es un hombre santo, ¿verdad? Porque él supo ver la realidad universal, esa es la palabra correcta, él supo ver la realidad en sus diferentes aspectos y pronunciar la palabra correcta en el momento justo. Sí. A ver, para la juventud que nos sintoniza, Guillermo, Paulino y otros formaron un grupo musical, Yolocamba Ita. Yo los conocí en 1980, creo, 81, en la Ciudad de México. Sí.
con Méndez Arceo, que también iban a tocar ahí a Cuernavaca. A Cuernavaca, sí. Claro. Entonces, Guillermo, ¿cuál fue la inspiración que también para ustedes significó Monseñor Romero en ese Yolocamba, que era una canción liberadora, era una canción que daba esperanza a la población? Vaya, lo primero que me gustaría destacar es que yo no formé parte de Yolocamba en ese momento, ¿verdad? Los fundadores son Paulino, Roberto, Franklin y Manuel. Pero había un colectivo de cantautores, que por cierto hoy he estado con Saúl López cantando en una misa hoy en la tarde en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, nosotros fuimos una generación de músicos jóvenes que, sin que nadie nos dijera, entendimos que teníamos que hacer canción original y que teníamos que encontrar un sonido propio desde la experiencia que estábamos viviendo en diversos espacios. Yo más desde la iglesia, Paulino y el Yolocamba, más desde el movimiento popular que incorporó también a artistas jóvenes del momento. Pero lo que yo sí quisiera destacar es que en ese esfuerzo artístico nos encontramos. Entonces, el viejo Palencia, Yolocambita, Saúl López, Álvaro Castillo con su grupo de aquel momento y otros más, ¿verdad? Pero todos, sin que nos pusiéramos de acuerdo explícitamente, entendimos que nosotros teníamos que enriquecer un acervo musical propio en muchos aspectos, de temáticas, letra, rítmica, armonía, melodía, etc. Y lo que dice Paulino es muy importante, había un medio de comunicación que le dio curso a esa creatividad. Y yo creo que ahí Monseñor Romero juega un papel importante porque él, digamos, entendió que la emisora era justamente un medio de comunicación muy oportuno. Yo ahorita estoy realizando una investigación justamente sobre el papel de la emisora ISAX en esa época y me percato cuánto Monseñor quería la radio y cuánto valoraba la radio y cuánto sufría él cuando fue bombardeada, cuando fue dinamitada y se quedaba fuera del aire. Eso está en su diario, pues, y fue un hombre de comunicaciones, como decía Paulino, y yo creo que eso es lo que también lo volvió universal. Él trascendió con su palabra. Él hablaba hace poco, están pasando unos fragmentos en Radio Nacional del Salvador donde él menciona de cómo la radio se transmitía en Costa Rica, en la radio de Continente. Radio Noticias del Continente. Radio Noticias del Continente, y cómo en Colombia, en Costa Rica, había logrado penetrar también el mensaje de Monseñor. Pero yo quisiera, antes de pasar a otro punto y a otro corte, que nos cuentes la creación de la canción que nos interpretaste hace un momento, Proclámenlo Santo. Vaya, mira, esa canción surge en una iniciativa que tuvimos con Exceso de Equipaje. Exceso de Equipaje es una iniciativa genial, a mi juicio, no es porque yo haya estado ahí con Paulino en la fundación de ese esfuerzo musical junto con Álvaro Castillo, y después ingresaron otros buenos músicos como Alberto Masferrer, Roberto Herrador, Juan Carlos Berríos. Proclámenlo Santo forma parte de una obra musical que yo tomé la iniciativa de componer, pero que también Paulino interviene con una canción, también Miguel Cavada interviene con un par de canciones, y que yo termino completando el resto de canciones de una obra que yo le di en llamar Misa Mesoamericana. Y yo entendí que esa misa mesoamericana era una relectura en una época distinta, donde Monseñor Romero también tenía que estar incorporado. Entonces yo compuse como canción final de la misa, Proclámenlo Santo. Y eso fue en el año 2000. Visionaria, ¿va? En el año, pero sin proponérmelo, te lo digo con toda honestidad. O sea, yo nunca he pretendido ser profeta de nada, ¿verdad? Sino que se me planteó la idea de que teníamos que encontrarle un cierto sentido a lo que ya la gente había asumido, que Monseñor Romero era santo. Sí. Ya Monseñor Pedro Casaldáliga ya lo había declarado San Romero de América hace muchísimo rato. Y entonces en el año 2000, cuando la Fundación Romero, presidida por Monseñor Ricardo Urioste,
lidera un esfuerzo especial por el 20 aniversario. Entonces, Exceso de Equipaje aporta la misa mesoamericana, y entonces el Proclama en lo Santo yo lo sentí como un grito de un salvadoreño que le quiere decir a la cúpula del Vaticano que entiendan por qué los salvadoreños ya lo proclamamos santo y que ellos entonces tienen que dar la última palabra, pero que lo que importa, además creo que es parte de la canción, es que proclamar santo a Monseñor no es solo ponerlo en los altares y que le hagan una estatua, sino seguir el camino que él trazó como un líder de la Iglesia Católica. Entonces yo le hago un reto al Vaticano en aquel entonces, y un reto de un salvadoreño que toma, digamos, en serio esa propuesta, pero que yo creo que la canción terminó ganando el conglomerado que también tenía la misma intención. Claro, hizo empatía con el clamor popular. Vamos a hacer el segundo y último corte, y al volver vamos a continuar conversando con Guillermo y Paulino. No nos cambien. Agradecemos la fiel sintonía de Marcela, Ángeles, Silvia, Guillermo, Ana Sandín, Jaime Cáceres, Margarita Rivas, Ana Francis Góngora y Melvin Méndez desde Canadá, que nos dice: linda interpretación, sinceros testimonios sobre Monseñor. Gracias, amigos desde Canadá. Bueno, Silvia Mayena, excelente entrevista. Bueno, nos encanta que vean Gente Ve y que vean a nuestros invitados. A ver, Paulino, en la vigencia de Monseñor Romero, como ya decías, es universal, es en América Latina y el mundo. ¿Cuál es como digamos, en la juventud, qué puede impregnar Monseñor, como lo vemos trascender de aquel pasado ahora? Bueno, debo decir que yo estoy muy impresionado de cómo Monseñor Romero está en la juventud. Hay gente que dice que estas canciones y que estas cosas son de la nostalgia y hasta ven como de menos y recordar estas historias, pero en la juventud esto está muy vivo, muy vivo. Tampoco estoy de acuerdo en que los jóvenes son apáticos y que no les interesa. Ellos tienen sus intereses actuales como nosotros los tuvimos cuando tuvimos 15 años, ¿verdad? Y Monseñor Romero, donde más se expresa su vida es en los jóvenes. Eso yo estoy convencido, porque nosotros con Guillermo hemos andado hasta en el último rincón de este país, desde la punta de una montaña hasta un pantano allá en el Platanar, en Aguachapán, ¿verdad? Y la mayoría de la gente que uno ve en la calle con una camiseta de Monseñor Romero, que lo ve en la parroquia, en las casas de la cultura, en los institutos, son puros jóvenes, ¿verdad? Y Monseñor Romero, creo que él estaría feliz y maravillado de saber de que cómo él ha resucitado en esta juventud. Creo yo que Monseñor Romero nos enseñó con toda su vida, ¿verdad?, a ser una persona coherente. Sí. Y eso es lo que yo rescataría de Monseñor Romero como un ejemplo para los jóvenes. Llevar una vida coherente con nuestros principios, con nuestras creencias, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, ¿verdad? Ninguno de nosotros vive con grandes lujos. Nosotros siempre hemos estado cantando donde nos han pedido que lleguemos, en las condiciones que ni se te ocurren. Bueno, vos sí sabés, porque sabés cómo en México íbamos a Nezahualcóyotl, íbamos hasta la última comunidad que pudimos visitar en la montaña, y esa coherencia es como un reto permanente que Monseñor Romero nos pone. Yo afortunadamente
fui testigo de todas las homilías que él pudo dar en catedral y en la basílica. No era porque yo fuera un gran cristiano, sino mi mamá me llevaba obligado. Pero hoy agradezco a mi mamá, a Eva Carías, que nos obligaba con mi hermano a ir a misa. Nosotros, claro que no queríamos ir a misa, nosotros queríamos andar tocando guitarra. Claro. Pero estuvimos ahí domingo a domingo, y hoy puedo decir, como dice la canción de Guillermo, nosotros lo vimos pasar, ¿verdad? Y nuestra vida ha tratado de ser coherente con esa enseñanza, y todavía el país debe conocer más a Monseñor Romero, claro que sí. Conocerlo más y seguir su andar. Nos vamos a despedir con una canción. Yo quiero que te dirijas a la guitarra, Guillermo, al set 2. La gloria de la misa popular salvadoreña, y que también en breves palabras nos digas, ya se va a santificar a Monseñor. Mira, esta canción tiene su propia historia, es muy larga, pero ya está publicada. Pero en síntesis, esta es una canción que yo compuse porque Monseñor Romero me la pidió, expresamente. Monseñor Romero me pidió, allá por el año 78, si no recuerdo mal, o 79, un himno para el Divino Salvador. Así, expresamente, y me lo pidió delante de un montón de gente porque estábamos en una reunión. Perfecto. Y yo recuerdo que para no quedar mal en medio de toda la gente, yo le dije que sí a Monseñor, porque fue un reto que él me puso. Me tardé mucho tiempo en hacerla porque no sabía cómo abordar ese reto, hasta que por fin encontré la clave y le entregué la letra a Monseñor el viernes 23 de marzo, un día como hoy exactamente, un 23 de marzo del año 1980. Era día viernes. Ah, qué bien. Perdón, era día viernes 21, estoy pensando mal. Él presentó la canción un día como hoy, domingo, era domingo 23. Claro, domingo 23 de marzo, cosa que nunca esperé. Y él la presenta, lee la primera estrofa, que la voy a cantar, y lee la última estrofa, que era la que yo creía que él no iba a estar muy de acuerdo. Yo ya había tenido discusiones con él acerca de canciones, más que todo de letras. Vamos. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Por ahí va la canción. Muchísimas gracias. Aquí me están diciendo que ya se acabó. Bueno, los voy a invitar otro día para que sigamos hablando. Gracias por venir hoy. Adelante con las noticias.